Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el desarrollo del módulo 2, límite y continuidad de funciones. Como vimos anteriormente en esta primera diapositiva, lo que traté de representar es simplemente los contenidos que vamos a desarrollar en esta unidad. El contenido que vamos a ver en principio es el concepto de límite, su definición y su interpretación gráfica, geométrica. Vamos a ver ciertos teoremas referentes al límite y sus propiedades. Para entender el concepto de límite necesitamos comprender el concepto de entorno a un punto y entorno de un punto reducido y punto de acumulación. Luego más adelante vamos a ver los que son los límites laterales, que este concepto de límite lateral va a ser interesante porque vamos a necesitar para comprender luego el concepto de continuidad de una función, cuando esta función es continua, qué condiciones debe cumplir y si no cumple con alguna de esas condiciones, qué tipo de discontinuidad posee dicha función. Además, ciertos teoremas relativos a la continuidad de una función. Todos estos temas están desarrollados en el módulo. Como dije anteriormente, yo lo único que hice en esta clase teórica es un pantallazo de lo que yo considero más relevante. Entonces vamos a comenzar con la idea del límite, el concepto de límite. Veremos en esta materia que el cálculo es una rama de las matemáticas muy poderosa, con una amplia gama de aplicaciones, dentro de las que se incluyen el trazado de curvas, la optimización de funciones, el análisis de las tasas de cambio y el cálculo de áreas y de probabilidades. Lo que le da al cálculo la fuerza y lo distingue del álgebra es el concepto de límite. Entonces este concepto lo tienen que tener bien comprendido para todo lo que viene a continuación. El enfoque en este caso será más intuitivo que formal. Las ideas que subyacen aquí forman la base para un desarrollo más riguroso de las leyes y procedimientos del cálculo y son el corazón de gran parte de la matemática moderna. Bueno, vamos a ver esto, la introducción intuitiva del límite. Un comportamiento límite aparece en muchas situaciones prácticas, por ejemplo, el cero absoluto, que es la temperatura T sub C, a la cual cesa toda actividad molecular, se puede aproximar, pero en realidad nunca se alcanza. De forma similar, los economistas, quienes hablan de utilidad en condiciones ideales, o los ingenieros que perfilan especificaciones ideales de una máquina nueva, están efectivamente tratando con un comportamiento límite. En pocas palabras, el límite consiste en examinar el comportamiento de una función f de x cuando x se aproxima a un número c que puede o no estar en el dominio de f. Por eso hablaba anteriormente de punto de acumulación y de entorno reducido. Ese valor c puede o no estar en el dominio de la función. Lo que nos interesa analizar o examinar es qué sucede con la función cuando un valor cuando el valor de la variable tiende a un determinado valor c, sin interesar qué sucede exactamente en f de c. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, para mostrar este proceso del límite, vamos a considerar que un gerente determina que cuando se está utilizando X porcentaje de la capacidad de la planta de su compañía, el costo total es C sub X, es decir, 8X al cuadrado menos 636X menos 320 sobre X al cuadrado menos 68X menos 960, cientos de miles de dólares. La compañía tiene una política de rotar el mantenimiento de tal forma que nunca se utilice más del 80% de su capacidad. Entonces, ¿qué costo esperaría el gerente cuando la planta está operando a toda capacidad permitida? En este caso, lo que hice es una tabla de valores de X. Sabemos que el 80% es la capacidad máxima que se puede utilizar esta máquina.
Entonces lo que se hace es analiza en valores próximos a 80, tanto por la izquierda como por la derecha. Por izquierda tenemos los valores 79,8, 79,99, 79,999 y por por derecha tenemos 80,0001, 80,001 y 80,04. Vemos que tanto por izquierda como por derecha el valor de C sub x, de la función C sub x, tiende al número 7, al valor 7. Entonces, vemos que C sub x tiene el valor límite 7 cuando x tiende a 80. Entonces, eso se representa como el límite de C sub x cuando x tiende a 80 es igual a 7. Entonces, puede parecer que la respuesta a esta pregunta es simplemente evaluar C en 80, pero al intentar realizar esa evaluación se obtiene una fracción que no tiene sentido, que es la fracción 0 sobre 0. En este caso, siempre sucede que cuando les da 0 sobre 0 como cálculo de un límite, concluyen que ese límite es 0. Es decir, tengan cuidado porque ese límite no es 0 cuando queda escrito, como en este caso la función racional 0 sobre 0. Eso es un valor indeterminado que se debe salvar. Sin embargo, aún se puede evaluar C sub x para valores de x que tienden a 80, tanto por la izquierda como por la derecha. Eso es lo que se observa en la tabla. Los valores de C sub x que se muestran en el renglón inferior de la tabla sugieren que C sub x tiende al número 7, a medida que x se acerca más y más a 80. Por consiguiente, es razonable que el gerente espere un costo de $700.000 cuando se utiliza el 80% de la capacidad de la planta. El comportamiento de la función en este ejemplo se puede describir diciendo límite de C sub x cuando x tiende a 80 igual a 7, que es lo que ya estuvimos analizando. Veamos ahora. De forma más general, el límite de f de x cuando x tiende al número c se puede definir informalmente como sigue. Si f de x se acerca más y más al número L, cuando x se aproxima cada vez más a C por ambos lados, entonces L es el límite de f de x cuando x tiende a C. Este comportamiento se expresa simbólicamente como el límite de f de x cuando x tiende a C es igual a L. Geométricamente, el enunciado del límite de f de x cuando x tiende a C es igual a L, significa que la altura de la gráfica igual a f de x, que es la gráfica que se tiene aquí, igual a f de x, tiende al valor L cuando x tiende al valor C. Entonces, la gráfica tiende al valor de L cuando los valores de x tienden al valor límite C, tanto por izquierda como por derecha. Veamos otro ejemplo. Dice el ejemplo utilizar una tabla para calcular el límite. Límite de la función raíz cuadrada de x menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces, vamos a calcular f de x para una sucesión, o sea, siendo f de x la función raíz cuadrada de x menos 1 sobre x menos 1, ¿no? Entonces vamos, en este caso, a calcular f de x para una sucesión de valores de x que se aproximen al valor 1, que es al valor al que tiende x, por izquierda y por derecha. Entonces eso es lo que se observa en la tabla. Tenemos el valor límite 1, no evaluamos en 1 el límite, porque lo que queremos analizar es qué sucede por valores próximos a 1, tanto por izquierda como por derecha. Y se observa, ¿no es cierto?, en la gráfica que evidentemente tanto por izquierda como por derecha el límite tiende al valor 0,5. Entonces, los números en el renglón de inferior nos están demostrando que f de x tiende a 0,5. Y en la figura se muestra la gráfica de f de x,
el cálculo del límite implica que la altura de la gráfica de y igual a f de x tiende al valor L igual a 0,5, que es lo que tenemos aquí. Tenemos la función f de x, tenemos aquí la función, y tenemos el valor límite 0,5. Entonces, cuando x tiende al valor 1, que tenemos aquí, tanto por izquierda como por derecha, esos valores por izquierda o por derecha van aproximándose al valor límite 0,5. Entonces, cuando x tiende, este corresponde al hueco, acá tenemos un huequito, en la gráfica de f de x, cuando c vale exactamente 1. ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos evaluando el valor en 1, sino que estamos evaluando sus valores tanto por izquierda como por derecha. Pero pensemos a ver qué pasaría si evaluamos en 1. Tenemos raíz cuadrada de 1, que es 1, 1 menos 1 es 0. Y debajo, en el denominador, dice 1 menos 1 es 0. Entonces nos quedaría 0 sobre 0. Y como dijimos anteriormente, ese 0 sobre 0 no es 0, es un valor indeterminado, es decir, que no tiene ningún valor la función en el punto c igual a 1. Pero eso es lo que no nos interesa en el estudio del límite, qué sucede exactamente en el valor, sino que sucede por valores próximos a 1. Por eso es que en la representación gráfica para el valor 1 hay un punto vacío para el punto 1, 0,5. Vamos a ver, tenemos acá dos gráficas. Entonces, es importante recordar que el límite describe el comportamiento de una función cerca de un punto. Eso es lo que veíamos anteriormente. No necesariamente en el punto mismo. Esto se evidencia en la figura superior. Tenemos aquí que para las tres funciones, cuya gráfica se muestra en el límite de f de x cuando x tiende a 3, es igual a 4. Entonces eso es lo que tenemos en la figura superior. Tenemos una función y vemos qué sucede con el límite cuando los valores de x tienden por izquierda y por derecha a 3 y vemos que se aproximan al valor 4. Tenemos tres casos distintos, A, B y C. Entonces, en el puntito A, en el ítem A, vemos que tanto por izquierda como por derecha la función tiende al valor 4. Pero además vemos un punto lleno en 3, es decir que f en 3 es igual a 4. Esta función va a ser una función continua que después vamos a analizar. Eso ahora no nos interesa, solamente que en este caso se cumple que tanto valores próximos a 3 como en el mismo valor 3, el resultado de la función es 4. En el B vemos que ya cambia la situación. Vemos que en este caso, tanto en el B y en el C, los comportamientos de la función son diferentes para el valor 3. Entonces, en B y en C vemos que el valor de la función en 3 es diferente. Por ejemplo, en este caso tenemos f de 3, nos da un valor acá que está marcado con el puntito negrito, que está por arriba de 4, podríamos decir que es 5. No sabemos la escala, o 6, ¿sí? Pero vemos que está fuera de la gráfica el valor de f de 3, y en el C no hay ni un punto negrito en f de 3. Entonces significa que en este caso nos daría un caso similar al caso anterior, por ejemplo 0 sobre 0, una indeterminación, es decir que no existe el valor de la función en el punto 3. Acá sí, pero no coincide con 4. Y acá directamente no existe el valor de la función en el punto 3. Entonces, y debajo tenemos otro gráfico. En ese gráfico se muestran dos funciones que no tienen límite cuando x tiende al valor 2. El límite no existe en el ítem A, es decir acá, en A,
pero no existe en ese punto A, ya que f de x tiende a 5 cuando x tiende a 2 por la derecha y tiende a un valor diferente, que es 3, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces tenemos que por izquierda todos los valores de x en la función f de x nos dan el valor 3 y por derecha todos los valores nos dan igual a 5 y vemos que en f en 2 nos da 3, pero los valores del límite por izquierda y por derecha son diferentes. Entonces, cuando los límites por izquierda y por derecha son distintos, el límite no existe. Y luego tenemos el caso del ítem B. La función de la figura B no tiene límite finito cuando x tiende a 2, ya que los valores de f de x aumentan ilimitadamente cuando x tiende a 2 y por lo tanto no tienden a un número finito L. Es decir, que tanto por izquierda como por derecha vemos que la curva se prolonga hacia arriba de forma infinita. Entonces no tienen ningún valor real por izquierda ni por derecha. La función no tiene un límite finito, tiene un límite infinito en ese caso. Vemos aquí ahora las propiedades de los límites. Están enunciadas todas las propiedades que también van a encontrar en la teoría. Tenemos dos funciones a las que se le aplican los límites. Dice si el límite de f de x cuando x tiende a c y el límite de g de x cuando x tiende a c existen, es decir, son límites que existen, límites finitos, entonces se cumplen estas propiedades. Tenemos primeramente el límite de una suma de funciones cuando x tiende a c, es el límite de f de x cuando x tiende a c más el límite de g de x cuando x tiende a c. Lo mismo ocurre con la resta en el límite, tanto para la suma como para la resta. Luego tenemos en el tercer punto el límite de k por f de x cuando x tiende a c. K es una constante cualquiera y vemos que esa constante puede ser, la sacamos afuera del límite y quedaría k por el límite de f de x cuando x tiende a c. Entonces es otra propiedad. Luego tenemos el límite de un producto. En este caso tenemos que el límite del producto de dos funciones es el producto de los límites. Luego tenemos el límite del cociente de dos funciones, es el límite del numerador sobre el límite del denominador. Y obviamente que el límite de este denominador tiene que ser distinto de 0 porque la división entre 0 no existe. Y acá tenemos el límite de una potencia. Vemos que es lo mismo escribir el límite de f de x cuando x tiende a c elevado a la p que escribir al límite, o sea, calcular el límite primeramente y luego elevarlo a la potencia. Es lo mismo, primero elevo la función a la potencia y luego calculo el límite, o primero calculo el límite y luego elevo la potencia, es lo mismo. Sí existe ese límite, dice. Entonces, es decir que el límite de una suma, diferencia, múltiplo, producto, cociente o potencia es la suma, diferencia, múltiplo, producto o potencia de los límites por separado, siempre que todas las expresiones involucradas estén definidas. Esas son las propiedades que la van a encontrar en la teoría.